Génesis, de mi luz a tu luz, a nivel general tenemos la carta del sumo sacerdote, el número 5 de los arcanos mayores, la carta del diablo, el número 15, el 3 de bastos y en el fondo del mazo el 9 de bastos. Quizás sea un tiempo para algunas personas de este signo para conectar con ese sabio interno, con tu sabia interna, y desde tu espíritu poder observar ese otro aspecto, esos otros aspectos de ti que a veces te traicionan en el sentido de que quizá desde ahí gobiernas tu vida. Y se están refiriendo al ego, ¿no? Todas las máscaras y los disfraces del ego. Cuando el ego gobierna tu vida y es quien toma las decisiones, tarde o temprano te vas a ver como en una situación en la que te sientes atrapado, en la que sientes que otros deciden por ti, que no tienes posibilidades, que no tienes poder para elegir ni para moverte. Te llegas a sentir bloqueado y absolutamente limitado. Y el ego tiende a convencerse y a quererte convencer de que son los otros los que te limitan y son los otros los que han creado esta pesadilla para ti. Los demás, como el mundo aparentemente externo a ti, solamente obra como en correspondencia con tu frecuencia vibratoria, con lo que tú estás. Es como que el universo le dice a todos sí y todos tus deseos son órdenes. No necesariamente los deseos de tu consciente. Acuérdate que el consciente, tus decisiones y acciones conscientes son, si acaso, el 5% de tu realidad. El resto, el 95% de tu vida, de tu realidad, de lo que decides y de lo que haces, viene del inconsciente. Por lo tanto, no tienes ni la más remota idea de desde dónde tú estás eligiendo eso y estás co-creando tu realidad. No tienes ninguna idea hasta que empiezas a hacerte consciente. Y para tomar conciencia hay que asumir el riesgo y la responsabilidad que esto implica. Porque empiezas a descubrir cositas feas de ti mismo. Cositas que de pronto tu ego no quisiera admitir de sí mismo, que van en contra justamente de lo que quisieras para ti, o de lo que quisieras para otras personas, o de lo que quisieras para el mundo. Incoherencias, ¿no? Como conflicto de intereses de todos los aspectos internos tuyos. Al ego le interesa, él es matado, él es fascinado con que tú vivas en una confusión tremenda, completamente dormido, completamente equivocado y con una mira estrecha, una mira muy corta, limitado a las creencias que traes quizá de otras vidas, de tu infancia, a lo que has aprendido por la cultura, por la familia, etcétera, por la educación, y no quiere que te salgas de allí. Para el ego es conveniente tu estado de sufrimiento y tu estado de incoherencia, porque una vez que empiezas a ser coherente, el ego, eso significa la muerte del ego, y el ego no quiere morir, por supuesto, pero su sobrevivencia implica tu sufrimiento. Si tú quieres dejar de sufrir, vas a tener que recordar que tú realmente no eres tu ego y que tu esencia, tu ser esencial, no necesita de un ego. Aunque para ser humanos y mientras seamos humanos, algún nivel de ego hay, pero es diferente cuando es tu ego el que domina, gobierna, toma las decisiones y emprende todas las acciones. Eso es muy diferente a cuando te haces más consciente, conectas con tu ser esencial y desde allí es que tú vives, percibes y tomas decisiones. Entonces no dejas que el ego gobierne, no dejas que el sufrimiento gobierne tu vida, no te limitas a eso y no te dejas limitar por los condicionamientos de las creencias propias o de las ajenas. Y estás siempre dispuesto a cambiar, a evolucionar, a mutar, a que tus creencias transmuten con tal de mantener un nivel de coherencia tal que te permita permanecer pleno. Tal vez no puedes evitar mientras seas un ser humano el sufrimiento o el dolor, no al 100%, pero lo vas a atravesar, lo vas a comprender, lo vas a gestionar de una manera muy diferente
dependiendo de en dónde estás vibrando. Si estás vibrando con tu espíritu o estás vibrando con tu ego. Si estás desde el amor, relacionado con tu ser esencial, tu espíritu, o si estás vibrando en el miedo, relacionado con lo que llamamos mente inferior, ego. Es un momento para que te definas a ti mismo y te liberes de esa cárcel mental que crea el ego para ti, que es una ilusión. Si para algunos esto que vivimos, tu realidad es una ilusión, es un holograma, es solamente una matrix, como quien estuviera en un juego de video, piensa si tiene o no sentido aferrarse como a una sola, al holograma que has construido, al que llamas tu realidad, sobre todo si ese holograma te ha mantenido en un estado completo, permanente o frecuente de sufrimiento y sobre todo de contradicción y de incoherencia. O si, teniendo la posibilidad que la tienes y conectando con ella y confiando en que la tienes y usándola, te abres a crear algo diferente. Esto va a implicar un trabajo y un compromiso y una consistencia en ese trabajo, paciencia y conciencia de que requiere tiempo obtener la maestría de ti mismo, pero rinde frutos a corto, mediano y largo plazo, lo que no hace estar conectado al ego, porque te mantienes en un estado, es como si fueras un zombie. En realidad la mayoría de seres humanos vivimos como si fuéramos zombies, como en un estado continuo de sugestión de parte del ego, que nos hace creer que la vida es como si fuera una pesadilla, ¿no? Y que el mundo es loco y que las personas son malas, etc. Estos son sencillamente creencias que fortalecen al ego y que garantizan su supervivencia y también su posicionamiento. Yo espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso de los ángeles. Te envío un abrazo de luz, sonrisas y bendiciones.